Mi nombre es Benito Mendoza, tengo 76 años, y mi propio hijo me dejó en la calle cuando salí del hospital. Sí, escuchaste bien. Mi propio sangre, el niño que crié, me traicionó cuando más vulnerable estaba. Pero déjame contarte desde el principio, porque esta historia necesita ser escuchada. Era febrero cuando todo comenzó. El frío de Tampico se me metió en los pulmones como una maldición. Primero fue una tos simple, de esas que uno ignora pensando que se van solas. Pero no se fue. Se quedó ahí, creciendo, agarrando fuerza día tras día. Una mañana desperté sin poder respirar, como si alguien me hubiera puesto una almohada en la cara toda la noche. Doña Carmen, mi vecina de toda la vida, fue quien me encontró tirado en el patio. Había salido a regar mis geranios y no pude llegar ni a la regadera. ¡Ay, don Benito!, me gritó, y después ya no recuerdo mucho más hasta que desperté en el Hospital San José, conectado a más cables que un poste de luz. La doctora Herrera, una mujer joven de ojos serios, le explicó a mi hijo Enrique que tenía neumonía severa. Su padre está muy grave, le dijo. La edad no ayuda y sus pulmones están muy comprometidos. Debemos prepararnos para cualquier cosa. Yo la escuché desde mi cama, flotando entre el sueño y la vigilia por los medicamentos, pero escuché cada palabra. Enrique estaba parado junto a mi cama con esa cara que pone cuando algo lo incomoda. Siempre fue así, desde niño. Cuando había que tomar decisiones difíciles, cuando había que enfrentar problemas, él ponía esa misma expresión, como si el mundo le debiera algo mejor. A su lado estaba Nora, su esposa, una mujer que nunca me miró con cariño verdadero. Desde que se casaron, hace ya 10 años, siempre sentí que ella veía mi casa, mi pequeño patrimonio, como algo que algún día sería suyo. No se ve bien, murmuró Nora, pero no estaba mirándome a mí. Estaba mirando por la ventana, hacia la calle, como si ya estuviera calculando algo. Los doctores dijeron que puede durar semanas así, ¿verdad? Enrique asintió sin mirarme. Mi propio hijo, el que enseñé a andar en bicicleta en el patio de la casa de la calle Madero, el que llevé en hombros a las fiestas del pueblo, no podía ni mirarme a los ojos mientras yo luchaba por cada respiración. Los días se volvieron una mezcla confusa de enfermeras, medicinas y ese sonido constante de las máquinas que me mantenían vivo. Enrique venía a visitarme cada 2 días, siempre con prisa, siempre con esa misma cara incómoda. Nora lo acompañaba a veces, pero se quedaba en el pasillo, hablando por teléfono o revisando su celular. Una tarde, cuando creían que estaba dormido por los calmantes, los escuché en el corredor. Sus voces llegaban hasta mi cama como susurros que cortan el aire. «No puede seguir así», decía Nora. «Llevamos 3 semanas pagando renta de ese departamento horrible en la colonia petrolera y la casa de tu papá está ahí, vacía, en pleno centro». «Es su casa, Nora», respondió Enrique, pero su voz sonaba cansada, sin convicción. «Su casa que va a ser tuya cuando él... Bueno, ya sabes, los doctores no dan esperanzas. ¿Para qué esperar? Podríamos ahorrar todo ese dinero de la renta». Hubo un silencio largo. Yo seguí fingiendo que dormía, pero mi corazón se aceleró tanto que temí que las máquinas empezaran a sonar. Estaba escuchando a mi nuera planear mi funeral mientras yo todavía respiraba. «No sé, Nora. Se siente mal», murmuró Enrique. «¿Malo? ¿Qué tiene de malo? Él no va a salir de aquí. Los doctores fueron claros, y nosotros estamos tirando dinero a la basura cada mes. Piénsalo, mi amor. Es una casa hermosa, en la mejor zona de Tampico, con patio grande, cerca de todo, y nosotros apretujados en esos 50 metros cuadrados que huelen a humedad». Otra pausa. Podía imaginar a mi hijo pasándose la mano por el pelo, ese gesto que hacía desde niño cuando algo lo ponía nervioso. «¿Y si se recupera?», preguntó finalmente. «Mira alrededor, Enrique.
¿Ves a alguien de su edad salir de aquí? Tiene 76 años, neumonía severa y ya lleva 3 semanas conectado a máquinas. No seas ingenuo. Esas palabras me cayeron como piedras en el estómago. Mi propia familia estaba contando los días para mi muerte, planeando cómo repartirse lo poco que había construido en toda mi vida. Podríamos cambiar las cerraduras, siguió Nora. Decir que es por seguridad, que con la casa vacía es mejor, y ya que estamos, llevarnos algunas cosas. Total, cuando él vuelva, si vuelve, ya no va a necesitar tantas cosas. No sé si está bien, murmuró Enrique, pero ya no sonaba como una negativa. Sonaba como alguien que se está convenciendo a sí mismo. Está bien porque es práctico, insistió Nora, y porque esa casa va a ser tuya de todas formas. Solo estamos adelantando lo inevitable. Los escuché alejarse por el pasillo, sus pasos resonando en el piso de mosaico del hospital. Me quedé ahí, conectado a esas máquinas, sintiendo cómo cada respiración me dolía no solo en los pulmones, sino en el alma. Esa noche no pude dormir, no por la enfermedad, sino por lo que había escuchado. Pensé en todos los años que había trabajado para comprar esa casa en la calle Madero. Recordé cuando Enrique era pequeño y corría por el patio persiguiendo mariposas. Recordé las tardes que pasé enseñándole a cambiar un foco, a arreglar una llave, a ser un hombre responsable. ¿Dónde había fallado como padre? ¿En qué momento mi hijo aprendió a verme como un obstáculo en lugar de como su sangre? Durante los siguientes días, Enrique siguió viniendo, pero ya no era el mismo. Evitaba mi mirada, hablaba poco, siempre tenía prisa por irse. Nora dejó de acompañarlo. Cuando le pregunté por ella, me dijo que estaba ocupada con cosas de la casa. ¿Cuál casa?, quise preguntarle, pero algo dentro de mí ya sabía la respuesta. Una tarde, doña Carmen vino a visitarme. Llegó con una bolsa de mangos de su árbol y esos ojos preocupados que había conocido toda la vida. «Don Benito», me dijo después de los saludos de siempre, «quería preguntarle algo, pero no sé si está bien». «Dígame, doña Carmen, usted sabe que puede preguntarme lo que sea». «Es sobre su casa. He visto a Enrique y Nora sacando cosas, trayendo otras. Pensé que tal vez usted les había pedido que arreglaran algo, pero... no sé, se ve raro». Mi corazón se detuvo por un momento. No por la enfermedad, sino por la confirmación de lo que ya sabía. «¿Qué tipo de cosas han estado sacando?», le pregunté, tratando de mantener la voz tranquila. «Pues, su ropero, don Benito, sus libros, esas fotografías que tenía en la sala. Los vi ponerlo todo en el garaje. Y después trajeron su refrigerador, su sala, como si se estuvieran mudando». Doña Carmen me miraba con esos ojos llenos de compasión que duelen más que la verdad misma. «Yo pensé que tal vez usted les había dicho que se quedaran a cuidar la casa mientras usted está aquí», siguió. «Pero algo no me cuadra. ¿Por qué cambiar las cerraduras si solo van a cuidar?» ¿Las cerraduras? Ahí estaba. Mi hijo había cambiado las cerraduras de mi propia casa mientras yo luchaba por mi vida en una cama de hospital. «Don Benito, ¿está usted bien? Se ve muy pálido». «Estoy bien, doña Carmen, solo cansado». Pero no estaba bien. Estaba sintiendo cómo se me rompía algo adentro que no tenía que ver con los pulmones. Era algo más profundo, más doloroso que cualquier enfermedad. Esa noche, cuando las enfermeras pensaron que dormía, lloré. No lloré por la neumonía ni por el miedo a morir. Lloré por mi hijo, por el hombre en el que se había convertido, por la familia que creí tener y que resultó ser una ilusión. Pero también, en algún lugar dentro de mí, empezó a crecer algo distinto. Una determinación que no había sentido en años, una fuerza que venía no de las máquinas que me rodeaban, sino de la rabia y la dignidad herida.
Si mi hijo pensaba que ya me había enterrado, si creía que podía disponer de mi vida y mis cosas como si yo fuera solo un estorbo que esperara que desapareciera, entonces tenía una sorpresa esperándolo, porque Benito Mendoza no había llegado a los 76 años para dejarse enterrar vivo por nadie, ni siquiera por su propio hijo. El día que me dieron de alta llegó como un milagro que yo mismo no esperaba. La doctora Herrera me miró con esos ojos que han visto demasiadas cosas y me dijo que era un hombre afortunado. Don Benito, usted ha desafiado todas nuestras expectativas. Sus pulmones respondieron mejor de lo que imaginamos. Es usted más fuerte de lo que aparenta. Fuerte. Esa palabra me sonó extraña después de 3 semanas conectado a máquinas, después de haber escuchado a mi propia familia planeando mi funeral mientras yo respiraba. Pero ahí estaba, sentado en esa cama de hospital, sosteniendo mis papeles de alta con manos temblorosas, sintiendo que había ganado la primera batalla de una guerra que apenas comenzaba. La enfermera Rosa, una mujer bondadosa que me había cuidado todas esas semanas, me ayudó a vestirme con la misma ropa con la que había llegado. La camisa me quedaba grande ahora, había perdido peso, pero me las arreglé para parecer digno. ¿Viene su familia por usted, don Benito?, me preguntó mientras revisaba que tuviera todos mis medicamentos. No, le dije, llamaré un taxi. No le dije que no había llamado a Enrique para avisarle que me daban de alta. No le dije que quería ver con mis propios ojos lo que habían hecho con mi casa, mi vida, mi confianza. Algunas verdades hay que verlas sin que nadie las prepare para uno. El taxi era un Tsuru blanco que había visto mejores días, como yo. El chofer, un hombre joven con gorra de los Jaiba Brava, me ayudó a subir mi pequeña maleta con las medicinas. ¿A dónde vamos, jefe? Calle Madero 247, le dije, y esas palabras me salieron con un sabor amargo. Mi propia dirección sonaba ahora como la de un extraño. Durante el recorrido por las calles de Tampico, todo me parecía diferente. ¿O era yo el que había cambiado? Las casas, los árboles, hasta el cielo se veían distintos después de haber estado tan cerca de no volver a verlos nunca. Pensé en los mangos de doña Carmen, en mis geranios del patio, en mi sillón donde leía el periódico cada mañana. Pequeñas cosas que conforman una vida y que solo valoras cuando están a punto de quitártelas. El taxi se detuvo frente al número 247. Mi casa. La casa que compré con el dinero que gané trabajando en los muelles durante 20 años, cargando costales bajo el sol implacable de Veracruz. La casa donde nació Enrique, donde di sus primeros pasos, donde su madre Elena murió hace 15 años en esa misma sala que ahora. Bueno, ya veremos qué había pasado con esa sala. Le pagué al taxista y me quedé parado en la banqueta, mirando mi propio hogar como si fuera la primera vez. Todo se veía igual desde afuera. La fachada amarilla que Elena había elegido, las rejas negras que pinté el año pasado, el pequeño jardín donde doña Carmen a veces venía a platicar en las tardes. Pero algo se sentía distinto, como cuando sabes que alguien ha estado en tu casa, aunque no puedas decir exactamente qué ha cambiado. Saqué mis llaves del bolsillo. Las mismas llaves que había cargado durante 30 años, gastadas por el uso, con esa argolla de metal que Enrique me regaló cuando cumplió 15 años. Subí los 3 escalones del porche, esos escalones que había reparado tantas veces, y metí la llave en la cerradura. No entró. Intenté de nuevo. Nada. La llave que había abierto esa puerta miles de veces ahora no servía para nada. Probé con la llave de atrás, pensando que tal vez me había confundido por los medicamentos. Tampoco. Ahí fue cuando entendí completamente lo que había pasado. No solo lo entendí con la cabeza, sino que lo sentí en todo el cuerpo, como un golpe que te quita el aire. Mi hijo había cambiado las cerraduras de mi casa mientras yo estaba muriendo en el hospital. Toqué la puerta.
primero suave, después más fuerte. Escuché pasos adentro, pasos que conocía pero que ahora sonaban diferentes, como si fueran los pasos de una dueña en su propia casa. La puerta se abrió y apareció Nora. Estaba en bata, una bata de seda azul que nunca le había visto antes, con el pelo recogido como si acabara de levantarse. Pero lo que más me impactó no fue su ropa, sino su cara. La expresión de alguien que está en su territorio, cómoda, relajada. La expresión de alguien que no esperaba visitas. «¡Don Benito!», exclamó. Pero no fue una exclamación de alegría, fue de sorpresa y no precisamente grata. «¿Qué sorpresa? ¿Cómo está? Nosotros pensamos que usted no iba a... Bueno, que tal vez no saldría del hospital». Ahí estaba. La confirmación directa, sin rodeos, de lo que había escuchado en esos susurros del pasillo. Mi nuera acababa de decirme en la cara que habían dado por hecho que yo moriría. «Pues aquí estoy», le dije, sosteniendo mis papeles del hospital. «¿Podrías llamar a Enrique? Quiero entrar a mi casa». Nora no se movió de la puerta. Se quedó ahí, bloqueando la entrada como una guardiana, y yo pude ver detrás de ella mi sala, o lo que había sido mi sala. Ahora había muebles que no reconocía, una televisión nueva, cortinas diferentes. Mi casa había sido transformada en otra cosa. «¡Enrique!», gritó hacia adentro sin quitarme los ojos de encima. «Ven acá, por favor». Mi hijo apareció en la puerta con una cerveza en la mano, una cerveza. A las 2 de la tarde, en mi casa, mientras yo acababa de salir del hospital. Llevaba una playera que no reconocí y tenía esa cara que pones cuando te descubren haciendo algo malo, pero decides que vas a defenderte de todas formas. «Papá», me dijo, y esa palabra sonó extraña en su boca. «No esperábamos que salieras tan pronto». «¿Tan pronto?», repetí. «Enrique, estuve 3 semanas en el hospital. ¿Qué es esto? ¿Por qué no puedo entrar a mi casa?». Se miraron entre ellos, Nora y él, como conspirators que necesitan ponerse de acuerdo sobre qué versión de la mentira van a contar. «Papá, es complicado», empezó Enrique. «Nosotros... Bueno, los doctores nos dijeron que era probable que no salieras, y nosotros estábamos pagando renta y la casa estaba aquí vacía y pensamos que era lo más práctico», interrumpió Nora, como si estuviera hablando de cambiar de marca de detergente. «Ya nos mudamos, don Benito. Trajimos nuestras cosas, acomodamos todo. La casa ahora está... Bueno, está ocupada». «¿Ocupada?», pregunté. «¿Por quién?». «Por nosotros», respondió Enrique, y por primera vez me miró directamente a los ojos. «La casa ahora es nuestra, papá. Tú ya no la necesitas». Esas palabras me cayeron como si me hubieran echado agua helada encima. Mi propio hijo, parado en la puerta de mi casa, me estaba diciendo que ya no la necesitaba, como si yo fuera un objeto que había perdido su utilidad. «No la necesito», repetí lentamente. «Enrique, esta es mi casa. Yo la compré, yo la pagué. Aquí está tu acta de nacimiento. Aquí murió tu madre. ¿Cómo que no la necesito?». «Papá, no te alteres», me dijo, pero su voz sonaba nerviosa ahora. «Nosotros te vamos a ayudar. Conocemos un lugar muy bueno, muy cómodo. Se llama Los Ángeles. Es un hogar para personas de la tercera edad. Ahí vas a estar bien cuidado, vas a tener compañía, enfermeras». «Un asilo», dije. «No es un asilo, papá. Es una residencia. Muy bonita, con jardines, actividades». «Un asilo», repetí. «¿Me quieres meter en un asilo?». Nora se cruzó de brazos y suspiró como si yo fuera un niño caprichoso que no entiende razones. «Don Benito, sea realista. Usted acaba de salir de una neumonía muy grave. Necesita cuidados especiales. Nosotros trabajamos, no podemos estar pendientes todo el tiempo, y esta casa es muy grande para una sola persona». Era muy grande para una sola persona cuando ustedes vivían en su departamento y yo vivía aquí solo.
le contesté. Pero entonces no les importaba. Eso era diferente, murmuró Enrique. ¿Diferente cómo? Pues, tú estabas bien. Ahora estás enfermo, eres mayor, necesitas cuidados. Lo que necesito es entrar a mi casa, le dije, y mi voz empezó a subir de volumen. Lo que necesito es que me expliquen por qué cambiaron las cerraduras de mi casa sin preguntarme. Enrique se pasó la mano por el pelo, ese gesto nervioso de siempre. Papá, cálmate, los vecinos están mirando. Tenía razón. Doña Carmen estaba en su ventana, don Roberto había salido al patio de al lado, la señora Méndez estaba barriendo su banqueta pero sin quitar la vista de nosotros. Todo el barrio estaba siendo testigo de cómo mi propio hijo me negaba la entrada a mi casa. Que miren, le dije, que vean todos cómo el hijo de Benito Mendoza trata a su padre. No seas dramático, intervino Nora. Nadie te está tratando mal. Te estamos ofreciendo una solución. ¿Una solución? ¿Quitarme mi casa es una solución? No te la estamos quitando, gritó Enrique. Te la vamos a heredar de todas formas cuando te mueras. Solo estamos adelantando el proceso. Ahí estaba, la verdad pura y cruda. Mi hijo acababa de decirme que me consideraba prácticamente muerto y que solo estaba reclamando su herencia anticipada. Me quedé parado ahí en el porche de mi propia casa, sosteniendo mi maleta con una mano y los papeles del hospital con la otra, viendo a mi hijo y mi nuera como si fueran dos extraños, porque eso es lo que eran, dos extraños que habían usado mi enfermedad para robarme mi hogar. Doña Carmen se acercó desde su casa. «Don Benito, ¿está todo bien?» «No, doña Carmen», le respondí sin quitar los ojos de Enrique. «No está todo bien. ¿Necesita algo? ¿Quiere pasar a mi casa?» Esa oferta, viniendo de una vecina, mientras mi propio hijo me cerraba la puerta en las narices, me partió el corazón. «Gracias, doña Carmen. Tal vez en un rato». Nora suspiró con impaciencia. «Don Benito, no haga una escena. Los vecinos no necesitan meterse en asuntos familiares». «¿Asuntos familiares?», repetí. «Nora, tu esposo me acaba de decir que esta casa ya no es mía, que me vaya a un asilo porque él ya se mudó aquí. ¿Eso es un asunto familiar?» «Es una decisión práctica», insistió ella. «Es un robo», le dije. Enrique dio un paso adelante como si fuera a salir del porche, pero no lo hizo. «Papá, no vamos a discutir esto en la calle. Si quieres, vamos a hablar adentro, pero tienes que entender que las cosas han cambiado». «¿Adentro? Hace 5 minutos me dijiste que ya no era mi casa». «Es complicado». «No, Enrique, no es complicado. O es mi casa o no lo es. O soy tu padre o no lo soy. ¿Qué va a hacer?» Se quedó callado. Nora lo tomó del brazo y lo jaló hacia adentro. «Vamos, mi amor, no hay nada que discutir. Don Benito, nosotros lo vamos a ayudar con lo del Hogar Los Ángeles. Incluso podemos pagar los primeros meses hasta que se acostumbre». Y cerraron la puerta. Cerraron la puerta de mi casa en mis narices. Me quedé ahí parado, en mi propio porche, con toda la calle mirándome, sintiendo cómo el mundo se me caía encima. Pero no de la forma en que se me había caído en el hospital, cuando luchaba por respirar. Esta vez se me caía de una manera diferente, más profunda, más dolorosa. Porque una cosa es enfermarse y otra muy distinta es descubrir que las personas que más amas en el mundo te ven como un estorbo que hay que quitar del camino. Pero Benito Mendoza no se había levantado de una cama de hospital para dejarse derrotar en la puerta de su propia casa. Si mi hijo quería jugar sucio, iba a aprender que su viejo todavía tenía algunas cartas por jugar. Esa noche me quedé en casa de doña Carmen. Me preparó un té de manzanilla y me dejó dormir en el cuarto de su hijo, que se había ido a trabajar a Ciudad de México. Pero no pude dormir. Me quedé despierto toda la noche, mirando el techo, pensando en lo que había pasado,
sintiendo cómo la rabia y la tristeza se me revolvían en el pecho como un animal enjaulado. Al amanecer, doña Carmen me preparó huevos rancheros y café de olla, como si fuera de la familia. Me senté en su mesa, comiendo del plato que me había servido, y por primera vez en mucho tiempo me sentí agradecido por la bondad de los extraños cuando tu propia sangre te falla. Don Benito, me dijo mientras me servía más café, yo no me meto en asuntos que no me importan, pero lo que hicieron ayer no está bien. Eso no se le hace ni al peor enemigo, mucho menos al padre de uno. Doña Carmen, ¿usted cree que tengo algún derecho legal? Digo, es mi casa. Tengo las escrituras, pero ellos ya cambiaron las cerraduras, ya se mudaron. Claro que tiene derechos, me respondió con esa seguridad que dan los años. Mi compadre tuvo un problema parecido con un hijo que se quiso quedar con su terreno. Tuvo que ir con abogado, pero al final recuperó lo suyo. Esa palabra, abogado, me resonó en la cabeza. No tenía mucho dinero, la pensión apenas me alcanzaba para los medicamentos y la comida, pero tenía que intentarlo. No podía quedarme con los brazos cruzados viendo cómo mi hijo se salía con la suya. ¿Usted conoce algún abogado que no cobre muy caro?, le pregunté. Doña Carmen se quedó pensando un momento, tamborileando los dedos en la mesa. Mire, don Benito, ¿se acuerda de Rodrigo, el hijo de su hermana Esperanza? Claro que me acordaba. Rodrigo Mendoza, mi sobrino, el niño flaco que venía a mi casa en vacaciones y que siempre andaba con libros bajo el brazo. Había estudiado Derecho en Veracruz, se había recibido hace unos años. La última vez que lo había visto fue en el funeral de su madre, mi hermana, hace 3 años. Rodrigo es abogado, continuó doña Carmen, y es familia. Tal vez él pueda ayudarlo. Tenía razón. Rodrigo era familia, y si había alguien que pudiera entender la gravedad de lo que había hecho Enrique, era él. Los Mendoza siempre habíamos sido una familia unida, hasta ahora. Después del desayuno, doña Carmen me prestó su teléfono para llamar a Rodrigo. Lo encontré en su oficina en el centro de Tampico. Tío Benito, me saludó con esa voz alegre que recordaba desde que era niño. ¿Cómo está? Hace tanto que no hablamos. Rodrigo, necesito verte, es urgente. Su tono cambió inmediatamente. ¿Qué pasó, tío? ¿Está bien? No, Rodrigo, no estoy bien. ¿Puedes venir a verme? Estoy en casa de doña Carmen Ruiz, en la calle Madero. En casa de doña Carmen. ¿Por qué no está en su casa? Esa es la razón por la que necesito verte. 1 hora después, Rodrigo estaba sentado en la sala de doña Carmen, escuchando mi historia con una expresión que pasaba de la sorpresa al coraje y después a la indignación profesional. Era un hombre de 35 años, serio, con lentes que le daban aspecto de intelectual, pero que había heredado el carácter fuerte de los Mendoza. Cuando terminé de contarle todo, se quedó callado un momento largo, tamborileando un bolígrafo en su libreta de notas. Tío, me dijo finalmente, esto es gravísimo. Lo que hizo Enrique no solo está mal moralmente, está mal legalmente. Es invasión de propiedad privada, es abuso de confianza, es muchas cosas que pueden meterlo en serios problemas. ¿Tú crees que pueda recuperar mi casa? No solo la va a recuperar, tío. Enrique va a tener que responder por lo que hizo. ¿Tiene usted las escrituras de la casa? Están en mi caja fuerte, dentro de la casa, pero tengo copias en el banco. Perfecto. Testigos de que usted vivía ahí hasta que se enfermó. Todos los vecinos, doña Carmen, don Roberto, la señora Méndez, todo el barrio me conoce. Rodrigo anotaba todo en su libreta, con esa concentración que ponen los abogados cuando encuentran un caso que pueden ganar. Tío, voy a ser honesto con usted. Esto va a costar dinero. Los trámites, las copias, los gastos del juzgado. Estamos hablando de unos 1,500 pesos por lo menos.
1,500 pesos. Era casi toda mi pensión de 2 meses, pero valía la pena. No podía permitir que Enrique se saliera con la suya. Rodrigo, ¿tú crees que tengamos oportunidades de ganar? Tío, no tenemos oportunidades, vamos a ganar. Lo que hizo Enrique es tan descarado, tan obvio, que cualquier juez va a fallar en su favor. El problema no es ganar, el problema es qué tan duro va a caer Enrique. Esas palabras me dieron una fuerza que no había sentido desde que salí del hospital. Finalmente alguien me estaba diciendo que tenía razón, que lo que me habían hecho no era solo injusto moralmente, sino también ilegalmente. ¿Cuándo podemos empezar? Ahora mismo. Vamos al banco por las copias de las escrituras, después al registro civil por su acta de nacimiento y la de Enrique, y mañana presentamos la demanda. Los siguientes días fueron un torbellino de papeles, trámites y declaraciones. Rodrigo trabajó como si fuera su propio caso, con una dedicación que me recordó por qué siempre había estado orgulloso de ese muchacho. Fuimos con doña Carmen para que declarara como testigo. La pobre mujer estaba nerviosa, nunca había estado en un juzgado, pero cuando el secretario le preguntó si don Benito Mendoza vivía en la casa de la calle Madero 247, respondió con una firmeza que me llenó de orgullo. Claro que vivía ahí. 30 años he sido su vecina. Esa es su casa, la compró con su trabajo, ahí nació su hijo, ahí murió su esposa. Y lo que le hicieron es una vergüenza. Don Roberto también declaró, y la señora Méndez, y hasta el de la tienda de la esquina que me conocía desde hace décadas. Todos contaron la misma historia. Don Benito Mendoza era el dueño legítimo de esa casa, había vivido ahí toda la vida, y lo que habían hecho Enrique y Nora era un abuso. Rodrigo presentó la demanda por invasión de propiedad privada, despojo y daño moral. En el escrito explicaba cómo Enrique había aprovechado que su padre estaba en estado crítico en el hospital para cambiar las cerraduras y mudarse con su esposa, negándole después la entrada a su propia casa. Tío, me dijo cuando salimos del juzgado después de presentar la demanda. Ahora hay que esperar. Pero le aseguro que en 2 semanas máximo tenemos respuesta. No tuvimos que esperar 2 semanas. Una semana después, Rodrigo me llamó temprano en la mañana. Tío, tenemos audiencia mañana a las 10. El juez García quiere ver el caso personalmente. El juez García era conocido en Tampico por ser estricto pero justo. Un hombre mayor, de pelo cano, que no toleraba las faltas de respeto y que tenía fama de proteger a las personas mayores de los abusos familiares. La mañana de la audiencia, me puse mi mejor traje, el mismo que había usado para el funeral de Elena. Rodrigo me recogió temprano y fuimos al juzgado juntos. En el camino me explicó cómo iba a ser el proceso. Tío, el juez va a escuchar las 2 versiones. Nosotros vamos a presentar nuestras pruebas. Enrique va a presentar las suyas, si es que tiene, y después el juez decide. ¿Y si Enrique no se presenta? Mejor para nosotros, eso sería admitir su culpabilidad. Llegamos al juzgado y ahí estaban. Enrique, con un traje barato que se veía incómodo, y Nora, vestida como si fuera a una boda, con un vestido rojo y tacones altos. Los dos se veían nerviosos, hablando en voz baja con un abogado joven que no me daba mucha confianza. Cuando nos vieron llegar, Enrique me miró con una expresión que no supe interpretar. ¿Era culpa? ¿Era coraje? ¿Era miedo? Tal vez era todo junto. Nora me miró con desprecio, como siempre lo había hecho, pero esta vez había algo diferente en sus ojos. Había preocupación. Nos sentamos en lados opuestos de la sala, como 2 familias enemigas, aunque hasta hace una semana éramos la misma familia. El juez García entró y toda la sala se puso de pie. Era un hombre imponente, de casi 2 metros de altura, con una voz grave que llenaba el espacio. «Siéntense», ordenó,
y todos obedecimos inmediatamente. Estamos aquí por la demanda de don Benito Mendoza Vázquez contra su hijo Enrique Mendoza Ruiz y su nuera Nora Salinas de Mendoza, por invasión de propiedad privada y despojo. Licenciado Mendoza, presente sus alegatos. Rodrigo se puso de pie con esa elegancia que dan los años de estudio y la seguridad de tener razón. Honorable juez, mi cliente don Benito Mendoza es propietario legítimo de la casa ubicada en calle Madero número 247. Aquí están las escrituras originales, registradas a su nombre desde 1994. Le entregó los papeles al secretario, que se los pasó al juez. García los revisó con cuidado, ajustándose los lentes. El 15 de febrero de este año, continuó Rodrigo, don Benito fue internado de emergencia en el Hospital San José con neumonía severa. Durante las 3 semanas que estuvo hospitalizado, en estado crítico, su hijo Enrique aprovechó la situación para cambiar las cerraduras de la casa, mudarse con su esposa y sacar todas las pertenencias personales de don Benito. Cuando mi cliente fue dado de alta el 8 de marzo, se encontró con que no podía entrar a su propia casa. Su hijo y su nuera le negaron el acceso y le dijeron que la casa ahora era de ellos y que él debería irse a un asilo. El juez García levantó la vista de los papeles y miró directamente a Enrique. ¿Es eso cierto, joven? Enrique se puso de pie, nervioso, mirando a su abogado como pidiendo ayuda. Señor juez, nosotros pensamos que mi papá no iba a sobrevivir. Los doctores dijeron que era probable que muriera. Nosotros estábamos pagando renta y la casa estaba vacía. ¿Le dieron permiso los doctores para disponer de la propiedad de su padre? No, señor juez, pero ¿le dieron permiso su padre? No podía, estaba muy grave. Eso no es lo que pregunté. ¿Le dieron permiso? No, señor juez. El juez García se dirigió a los testigos. Doña Carmen declaró con la voz temblorosa pero firme, contando cómo había visto a Enrique y Nora sacar las cosas de don Benito y meter las suyas. Don Roberto confirmó que había visto cambiar las cerraduras. La señora Méndez contó cómo había presenciado cuando don Benito llegó del hospital y no lo dejaron entrar. Cuando terminaron los testimonios, el juez le dio la palabra al abogado de Enrique. Era un muchacho joven, recién salido de la universidad, que tartamudeó durante toda su intervención. Señor juez, mi cliente actuó de buena fe, pensando en el bienestar de su padre. La casa es muy grande para una persona mayor y ellos estaban dispuestos a cuidarlo en un lugar más apropiado. ¿En un asilo?, interrumpió el juez. En una residencia para personas de la tercera edad, señor juez. ¿Sin consultarle a él? Mi cliente pensó que era lo mejor. Lo que piense su cliente no me interesa, rugió el juez García. Lo que me interesa es la ley, y la ley dice que nadie puede disponer de la propiedad de otra persona sin su consentimiento, sin importar la relación familiar que tengan. El silencio en la sala era tan profundo que se podía escuchar la respiración de todos los presentes. Además, continuó el juez, me parece particularmente repugnante que un hijo aproveche la enfermedad de su padre para despojarlo de su patrimonio. Eso habla no solo de una violación legal, sino de una degradación moral que esta corte no puede tolerar. Enrique estaba pálido. Nora se había puesto roja, con las manos apretadas en su regazo. La sentencia de esta corte es la siguiente, anunció el juez García con voz solemne. Los demandados tienen 24 horas para desalojar la propiedad ubicada en calle Madero 247 y devolver todas las llaves al propietario legítimo, don Benito Mendoza. Además, por el delito de invasión de propiedad privada y por la falta de respeto mostrada hacia un padre de familia, sentenció a Enrique Mendoza Ruiz a 15 días de arresto. Un murmullo recorrió la sala. Nora soltó un grito ahogado.
¿15 días de cárcel?, preguntó el abogado de Enrique. 15 días de arresto, confirmó el juez. A ver si así aprende a respetar a sus padres y las leyes de este país. Los demandados pagarán también las costas del juicio y una indemnización por daños morales de 5,000 pesos. Cuando salimos del juzgado, Rodrigo me abrazó. Tío, ganamos todo. No solo recuperó su casa, sino que Enrique va a pagar por lo que hizo. Pero yo no me sentía completamente victorioso. Había ganado legalmente, sí, pero había perdido algo más importante. Había perdido la ilusión de tener un hijo que me respetara. Enrique fue arrestado ahí mismo, en el juzgado. Los policías se lo llevaron esposado mientras Nora lloraba y gritaba que era una injusticia. Pero la justicia no siempre es lo que uno quiere escuchar. Esa tarde, los periódicos locales publicaron la noticia. Hijo desaloja a padre enfermo de su propia casa, decía el titular del diario de Tampico. Juez sentencia a 15 días de cárcel por falta de respeto filial, reportaba El Sol de Tampico. Al día siguiente, Rodrigo me llamó para contarme algo que no me esperaba. Tío, ¿se enteró de lo de Nora? ¿Qué pasó con Nora? La despidieron del Banco Banorte. Al parecer, cuando salió la noticia en los periódicos, sus jefes consideraron que el escándalo afectaba la imagen de la empresa. Una empleada de banco que participó en el despojo de un anciano no les convenía. Así que Nora había perdido su trabajo. La mujer que había planeado todo, que había convencido a mi hijo de que me quitara mi casa, ahora estaba pagando las consecuencias. Pero ¿sabes qué? Si me escuchas, no me sentí satisfecho con su castigo. Me sentí vacío. Porque cuando tienes 76 años y tu propio hijo te traiciona de esa manera, ganar en los tribunales no cura el dolor del alma. La justicia había hablado, pero mi corazón seguía roto. Al día siguiente del juicio, llegué a mi casa acompañado de 2 policías municipales y Rodrigo. Era una mañana soleada de marzo, de esas que en Tampico prometen un día caluroso, pero yo tenía el corazón frío como el hielo. Iba a recuperar mi hogar, pero las cicatrices de lo que había vivido seguían sangrando por dentro. El oficial Ramírez, un hombre corpulento con bigote canoso, tocó la puerta con esa autoridad que da la ley. Policía municipal, venimos a ejecutar una orden judicial. Escuchamos pasos apresurados adentro, voces en susurros, el ruido de cosas moviéndose rápidamente. Nora abrió la puerta vestida con pants y una blusa arrugada, muy diferente a la mujer arreglada que había visto en el juzgado. Sus ojos estaban rojos, hinchados de llorar, pero cuando me vio parado detrás de los policías, se encendió una llama de rabia pura en su mirada. «Ustedes», murmuró, y esa palabra sonó como una maldición. «Señora», le dijo el oficial Ramírez mostrándole los papeles, «tenemos orden judicial de desalojo. Tiene 24 horas para evacuar la propiedad». «¿24 horas?», gritó Nora. «¿Cómo vamos a sacar todo en 24 horas? Tenemos muebles, ropa, electrodomésticos». «Señora, la orden es clara. 24 horas». Rodrigo se acercó y me puso la mano en el hombro. «Tío, ¿quiere entrar a ver cómo está su casa?». Asentí y crucé el umbral de mi hogar por primera vez en 3 semanas. Lo que vi me quitó el aliento, pero no de alegría, sino de dolor. Mi sala, donde Elena y yo habíamos pasado tantas tardes viendo televisión, donde Enrique había jugado de niño con sus carritos, estaba completamente transformada. Los muebles de Nora dominaban el espacio. Un sofá de cuero negro que no pegaba con nada, una mesa de centro de vidrio que parecía sacada de revista, cortinas rojas que hacían ver la habitación como un burdel. «¿Dónde están mis cosas?», pregunté. Nora me señaló hacia el fondo de la casa con desprecio. «En el garaje. Ahí metimos sus cochinadas viejas». Esa palabra, cochinadas, me atravesó el pecho como un cuchillo.
mis fotografías con Elena, los recuerdos de toda una vida, los regalos que Enrique me había dado cuando todavía me quería. Todo eso era cochinadas para esta mujer. Caminé hacia el garaje y ahí encontré mi vida hecha un desastre. Mis libros tirados en cajas de cartón, húmedas por la filtración del techo, las fotografías de mi boda con Elena esparcidas entre herramientas oxidadas. Mi ropero, el mismo que había comprado cuando nací Enrique, arrumbado contra la pared como un mueble inservible. «Mira cómo trataron tus cosas, Elena», susurré, levantando una fotografía nuestra del día que Enrique cumplió 10 años. Estaba manchada de aceite de motor. Los siguientes minutos los pasé rescatando lo que podía de ese desorden, sintiendo cómo cada objeto recuperado me devolvía un pedacito de mi identidad. El oficial Ramírez me ayudó a cargar las cajas hacia la casa, mientras Nora empezaba a sacar sus pertenencias con una furia que daba miedo. «Todo esto es culpa tuya, viejo maldito», me gritó mientras cargaba una lámpara hacia la puerta. «Por tu culpa mi esposo está en la cárcel». «Nora», le dije con la voz más calmada que pude, «tu esposo está en la cárcel porque intentó robarme mi casa mientras yo me moría en el hospital. No te estaba robando nada, iba a ser suya de todas formas». Pero no era suya todavía, y yo no me morí. Esas palabras la enfurecieron aún más. Tomó una silla del comedor y la arrastró por el piso de madera con tanta fuerza que dejó una raya profunda desde la sala hasta la puerta. «¡Nora!», le gritó Rodrigo. «¿Qué está haciendo?». «Sacando mis muebles de esta casa maldita», respondió, y siguió arrastrando todo lo que podía en lugar de cargarlo. El sofá de cuero dejó marcas horribles en el piso, la mesa de vidrio rayó la madera del pasillo, hasta los electrodomésticos los jaló con saña, como si quisiera llevarse pedazos de mi casa incrustados en sus pertenencias. «Señora», le dijo el oficial Ramírez, «está dañando la propiedad, eso puede traerle más problemas legales». «Me importa un carajo», gritó Nora. «¡Que me demande! Ya me quitó a mi esposo, ya me costó mi trabajo, ya me arruinó la vida». Pero siguió rayando, siguió destruyendo, como si cada marca en mi piso fuera una venganza contra la justicia que había caído sobre ella. El ruido era insoportable, como uñas en un pizarrón, pero yo no podía hacer nada más que ver cómo esta mujer destrozaba lo poco que quedaba intacto de mi hogar. Doña Carmen apareció en la puerta con una olla de café y vasos desechables. «¿Gustan un cafecito?», preguntó tratando de normalizar la situación, pero su voz temblaba al ver el estado del piso. «Gracias, doña Carmen», le dije. «Usted siempre tan amable». «Don Benito, ¿está bien?», se ve muy pálido. «Estoy bien, solo cansado». Pero no estaba bien. Ver mi casa siendo destruida por la rabia de esa mujer me dolía más que cualquier golpe físico. Cada raya en el piso era como una herida en mi alma. Cada mueble arrastrado era un recordatorio de que mi familia se había desintegrado de la peor manera posible. Cuando Nora terminó de sacar sus cosas, mi casa parecía un campo de batalla. Los pisos de madera que Elena había elegido con tanto cuidado estaban llenos de rayaduras profundas. Las paredes tenían marcas donde habían golpeado los muebles. Hasta el marco de la puerta principal estaba astillado. «Listo», anunció Nora, parada en la entrada con las llaves en la mano. «Ahí tienes tu preciosa casa, viejo. Espero que la disfrutes el poco tiempo que te queda». Me aventó las llaves a los pies y se fue caminando hacia un taxi que la esperaba, cargado hasta el tope con sus pertenencias. El oficial Ramírez levantó las llaves del piso y me las entregó. «Don Benito, lamento mucho lo de los daños. ¿Va a presentar una denuncia?». Miré mi piso arruinado, mis paredes marcadas, mi puerta astillada. Todo eso se podía reparar con dinero, pero ¿cómo se repara el daño que te hace tu propia familia? «Sí», le dije finalmente. «Voy a denunciar los daños».
Rodrigo se quedó conmigo esa tarde, ayudándome a limpiar y a acomodar mis cosas de vuelta en su lugar. Mientras barríamos los pedacitos de madera que había dejado el desastre de Nora, me contó que el Banco Banorte ya había confirmado oficialmente el despido de mi nuera. Tío, la noticia salió en todos los periódicos locales. Empleada bancaria participa en despojo contra anciano. Su jefe le dijo que una persona con esos valores morales no podía representar a la institución. ¿Y ahora qué va a hacer ella? No lo sé, tío, pero ese no es su problema. Su problema ahora es reparar su casa y decidir qué va a pasar con Enrique cuando salga de la cárcel. Esa noche, solo en mi casa recuperada, me senté en mi viejo sillón, el mismo donde había leído el periódico todas las mañanas durante 15 años, y pensé en mi hijo. En 9 días saldría del arresto y tendríamos que enfrentarnos cara a cara. ¿Qué le iba a decir? ¿Cómo se habla con un hijo que trató de enterrarte en vida? Los días siguientes los pasé limpiando, reparando, tratando de devolver mi casa a como estaba antes de la invasión. Contraté a don Esteban, un carpintero del barrio, para que arreglara los pisos rayados. Me cobró 8,000 pesos por lijar y barnizar toda la madera dañada. 8,000 pesos que tendría que pagar yo, aunque la culpable fuera Nora. Don Benito, me dijo don Esteban mientras trabajaba, ¿va a cobrarle estos daños a la señora que hizo esto? Eso espero, don Esteban. Rodrigo se encargó de presentar la demanda por los daños. Con las fotografías que había tomado la policía y el testimonio del oficial Ramírez, teníamos pruebas suficientes para demostrar que Nora había destruido intencionalmente mi propiedad. El día que Enrique salió de la cárcel, yo estaba esperándolo en el porche de la casa. Me había levantado temprano, me había bañado con cuidado, me había puesto una camisa limpia. Quería que mi hijo me viera como lo que era, el dueño de esa casa, su padre, un hombre que había sobrevivido a su traición. Lo vi venir caminando por la calle Madero desde varias cuadras antes de que llegara. Caminaba lento, con la cabeza gacha, llevando una bolsa de plástico con sus pertenencias. 15 días en la cárcel municipal lo habían cambiado. Estaba más flaco, más ojeroso, y algo en su postura me decía que había tenido tiempo de pensar. Cuando llegó al porche, se quedó parado al pie de los escalones, mirándome sin saber qué decir. ¿Puedo subir?, me preguntó finalmente. Es tu decisión, le respondí. Siempre ha sido tu decisión. Subió los 3 escalones lentamente y se sentó en la otra silla del porche, la misma donde Elena se sentaba en las tardes a ver pasar la gente. Papá, empezó a decir, pero yo lo detuve. Enrique, antes de que hables, déjame decirte algo. Durante 15 días he estado pensando en este momento. ¿En qué te iba a decir cuando salieras? ¿En si te iba a perdonar? ¿En si todavía podíamos ser padre e hijo después de lo que pasó? Mi hijo me miraba con los ojos llenos de lágrimas que estaba tratando de contener. Lo que me hiciste, continué, no fue solo quitarme la casa, fue enterrarme en vida, fue decidir que ya no existía, que ya no importaba, que mis años, mi trabajo, mi amor por ti no valían nada. Papá, déjame terminar. Cuando estaba en esa cama de hospital conectado a las máquinas, ¿sabías qué es lo único que me daba fuerzas para luchar? La idea de volver a casa, a mi casa. La casa donde naciste, donde tu mamá murió, donde construí todo lo que tengo. Y tú me quitaste eso, me quitaste las ganas de vivir. Enrique empezó a llorar abiertamente, como no lo había visto llorar desde que era niño. Pero aquí estoy, seguí hablando, y aquí estás tú, y tenemos que decidir qué vamos a hacer ahora. Papá, perdóname, no sabes cuánto me arrepiento. En la cárcel no hice más que pensar en lo que te hice, en cómo pude ser tan ciego, tan egoísta. ¿Por qué lo hiciste, Enrique?
¿Por qué me traicionaste de esa manera? Mi hijo se limpió la cara con el dorso de la mano y me miró directamente a los ojos por primera vez en semanas. Porque soy un cobarde, papá. Porque Nora me presionaba día y noche con que estábamos tirando dinero en la renta, con que tú te ibas a morir y nosotros íbamos a heredar la casa de todas formas. ¿Y por qué? Porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que te murieras y yo no supiera cómo mantener a mi familia. Miedo de no ser lo suficientemente hombre para salir adelante por mi cuenta. Miedo de seguir siendo el niño que siempre fui contigo, en lugar de crecer y hacerme responsable de mi vida. Esas palabras me llegaron al corazón de una manera que no esperaba. Por primera vez, mi hijo me estaba hablando con honestidad, sin excusas, reconociendo no solo lo que había hecho, sino por qué lo había hecho. Enrique, le dije, voy a ser muy claro contigo. Lo que me hiciste casi me mata. No la neumonía, sino la traición. Estar parado en la puerta de mi propia casa escuchándote decir que ya no era mía fue peor que cualquier enfermedad. Lo sé, papá, lo sé. Pero eres mi hijo. Eres lo único que me queda de Elena, lo único que me queda de la familia que construimos, y no puedo odiarte para siempre. Se hizo un silencio largo en el porche. Los dos mirábamos hacia la calle, viendo pasar la vida del barrio, escuchando los ruidos familiares de la tarde en Tampico. Te voy a dar una oportunidad, le dije finalmente. Una sola oportunidad, pero va a ser bajo mis condiciones. Las que tú digas, papá. Primera condición, vives aquí, en esta casa, pero como mi huésped, no como dueño, no como heredero, sino como el hijo que está tratando de recuperar la confianza de su padre. Entiendo. Segunda condición, trabajas. No me importa en qué, pero trabajas todos los días y me das dinero para los gastos de la casa. Nada de mantenidos aquí. Sí, papá. Tercera condición, me pagas los 8,000 pesos que costó reparar los daños que hizo tu esposa. No importa si tardas un año, pero me los pagas. Enrique asintió, aunque pude ver que esa cantidad lo asustó. Cuarta condición, seguí, y esta es la más importante. Todos los días, durante un año completo, me vas a demostrar que mereces llamarte mi hijo, con tus acciones, no con tus palabras, con respeto, con trabajo, con cuidados, como si fueras un extraño que quiere ganarse mi confianza. ¿Y después del año? Después del año veremos. Si has cumplido, si has demostrado que realmente cambiaste, entonces podremos hablar de volver a ser padre e hijo de verdad. ¿Y si no cumplo? Si no cumples, te vas de esta casa para siempre y no vuelves. Nunca. Mi hijo se quedó callado un momento largo, procesando lo que acababa de escuchar. Papá, ¿y Nora? ¿Qué pasa con Nora? Ella quiere que volvamos a juntarnos. Dice que todo esto fue culpa tuya, que tú nos arruinaste la vida. Enrique, esa mujer te convenció de que me robaras mi casa mientras yo me moría. ¿Tú crees que esa es la clase de persona que te conviene? No lo sé, papá. Estoy muy confundido. Te voy a dar un consejo, y después tú decides. Una mujer que te empuja a traicionar a tu padre es capaz de empujarte a traicionar a cualquiera, incluyéndote a ti. Enrique se quedó pensando en mis palabras. ¿Puedo preguntarte algo, papá? Pregunta. ¿Me vas a perdonar algún día? Lo miré a los ojos. Este hombre de 40 años que seguía siendo mi niño pequeño por dentro, este hijo que había estado a punto de perder para siempre. Enrique, el perdón no es algo que se da, es algo que se gana. Tú decides si lo quieres ganar o no. ¿Puedo quedarme entonces? Puedes quedarte, pero recuerda, una sola oportunidad. No va a haber segunda. Mi hijo se puso de pie y se dirigió hacia la puerta de la casa. Antes de entrar, se volteó hacia mí.
Papá, gracias. Te prometo que no te voy a fallar otra vez. Los Mendoza no hacemos promesas, Enrique. Cumplimos. Esa noche, por primera vez en un mes, mi hijo y yo cenamos juntos en la mesa de la cocina. No hablamos mucho, pero algo había cambiado. La guerra había terminado. Ahora empezaba la reconstrucción. Y yo, Benito Mendoza, a los 76 años, me había dado cuenta de que a veces hay que perder a un hijo para poder recuperarlo de verdad. Los primeros días fueron como caminar en hielo delgado. Enrique se levantaba antes del amanecer, preparaba café sin que yo se lo pidiera, y salía a buscar trabajo como si su vida dependiera de eso. Y tal vez sí dependía. Había perdido su empleo en el taller mecánico cuando lo arrestaron y ahora tenía que empezar desde cero, con el antecedente de haber estado en la cárcel por robarle la casa a su padre. «Papá», me dijo una mañana mientras desayunábamos en silencio, «encontré trabajo en la construcción con el ingeniero Morales. Es temporal, pero paga bien». «¿Cuánto?», le pregunté directamente. Ya no había tiempo para rodeos. 300 pesos al día cuando hay trabajo. No es todos los días, pero es algo. 300 pesos. En mis tiempos con eso vivía una familia completa durante una semana, pero los tiempos habían cambiado y mi hijo tenía que adaptarse a la realidad de empezar desde abajo. «Está bien», le dije, «pero recuerda, de cada peso que ganes, una parte es para los gastos de la casa y otra para pagar los daños del piso». «Sí, papá, ya lo calculé. Te puedo dar 100 pesos diarios cuando trabajo». 100 pesos diarios. Iba a tardar 80 días de trabajo para pagarme los 8,000 pesos. Si trabajaba 5 días a la semana, serían 4 meses. Pero era un comienzo. Enrique cumplió su palabra. Todos los días que tenía trabajo llegaba en la tarde cansado, sucio, con las manos llenas de callos, y me entregaba los 100 pesos sin que yo se los pidiera. Los ponía en la mesa de la cocina, junto a mi plato de la cena, como una ofrenda silenciosa. Pero el dinero no era lo más importante. Lo que me importaba era verlo cambiar día a día, ver cómo el trabajo duro estaba moldeando no solo su cuerpo sino su carácter. Había algo diferente en sus ojos, algo que no había visto desde que era joven. Una tarde llegó más temprano de lo usual. Lo escuché en la ducha, después lo vi salir del baño y dirigirse hacia la cocina. Cuando llegué, estaba preparando la cena. «¿Qué estás haciendo?», le pregunté. Pensé que podía cocinar hoy. Compré pollo en el mercado, hice arroz como me enseñó mamá. Hacía años que no veía a mi hijo cocinar. Desde que se casó con Nora, ella se encargaba de todo en la casa y él se había acostumbrado a que lo sirvieran. Pero ahí estaba, moviendo el arroz en la olla con la misma concentración que Elena ponía cuando preparaba la comida para la familia. «¿Te acuerdas de cómo lo hacía tu mamá?», le pregunté. «Me acuerdo de algunas cosas. El sofrito con cebolla y ajo, el comino, la sal al final. Espero que me quede parecido». Cenamos ese arroz con pollo que sabía a recuerdos. No estaba igual que el de Elena, pero había amor en cada cucharada, había esfuerzo, había ganas de hacer las cosas bien. Y eso se nota en la comida, como se nota en todo. «Te quedó bueno», le dije, y vi cómo se le iluminó la cara como cuando era niño y yo lo felicitaba por algo. Pero la vida no iba a ser fácil para Enrique. Una semana después de esa cena, Nora apareció en la casa. Llegó en la tarde cuando mi hijo acababa de regresar del trabajo. Yo estaba en el porche leyendo el periódico cuando la vi venir caminando por la calle, vestida con unos jeans ajustados y una blusa escotada, como si fuera a una fiesta en lugar de a enfrentar los problemas que había ayudado a crear. «¡Enrique!», le gritó desde la banqueta. «¡Sal para acá! ¡Tenemos que hablar!». Mi hijo salió de la casa limpiándose las manos con una toalla. Había estado lavando los platos de la cena, otra cosa que nunca había hecho cuando vivía con ella. «Hola, Nora»,
le dijo, pero no bajó del porche. «Hola, nada más. ¿No me vas a abrazar? Soy tu esposa». «Nora, han pasado 3 semanas desde que salí de la cárcel y no has venido a verme ni una sola vez. Porque estaba enojada. Porque por tu culpa perdí mi trabajo. Por tu culpa estoy viviendo con mi hermana en un cuarto prestado. Por tu culpa mi vida se arruinó». Escuché esas palabras desde mi silla y sentí cómo la rabia me subía por la garganta. Esta mujer seguía sin entender que había sido ella quien había planeado todo, quien había convencido a mi hijo de robarme la casa, quien había rayado mis pisos por despecho. «Nora», le dijo Enrique, «mi papá no tuvo la culpa de nada. La culpa la tuvimos nosotros». «¿Nosotros? Yo no tuve ninguna culpa. Yo solo quería que tuviéramos una casa mejor, que no pagáramos renta como tontos mientras tu papá tenía esa casa vacía». «No estaba vacía, era su casa. Era su casa que iba a ser tuya cuando él se muriera». «Pero él no se murió, Nora, y aunque se hubiera muerto, lo que hicimos estuvo mal». Vi cómo mi nuera se ponía más y más furiosa con cada palabra de Enrique. No estaba acostumbrada a que él la contradijera, y menos en público frente a mí. «Enrique, bájate de ahí y vamos a hablar como la gente. Yo ya conseguí trabajo en una tienda. Podemos rentar un departamento pequeño, empezar de nuevo». «No puedo, Nora». «¿Cómo que no puedes? Soy tu esposa». «Estoy pagando una deuda. Le debo dinero a mi papá por los daños que hiciste cuando sacaste tus cosas». «¿Qué daños ni qué nada? Eran mis muebles, tenía derecho a sacarlos». Rodrigo se había encargado de que Nora recibiera la demanda por los daños a la propiedad, pero al parecer ella se estaba haciendo la que no entendía la gravedad de la situación. «Nora», le dijo Enrique con una firmeza que no le había escuchado antes, «rayaste todo el piso de madera a propósito. Eso costó 8,000 pesos repararlo. 8,000 pesos por unos rayones. Tu papá te está robando». Ahí no me pude quedar callado. Me levanté de mi silla y me acerqué a la orilla del porche. «Nora», le dije con la voz calmada pero firme, «tengo las fotografías que tomó la policía, tengo el testimonio del oficial que estuvo presente, y tengo la factura del carpintero. Si quieres, podemos volver a los tribunales para que un juez decida si 8,000 pesos es mucho o poco por el daño que hiciste». La cara de Nora se puso roja como un tomate. «Usted no se meta. Esto es entre mi esposo y yo. Tu esposo vive en mi casa, come de mi comida y me debe dinero. Eso me da derecho a meterme». Nora se volteó hacia Enrique con los ojos llenos de lágrimas de rabia. «¿Vas a dejar que tu papá me hable así?» «Mi papá tiene razón, Nora. Lo que hiciste estuvo mal. No puedo creer lo que estoy escuchando. Eres un malagradecido. Yo te ayudé a conseguir esa casa. Me ayudaste a robársela a mi papá enfermo. Era para nosotros, para nuestro futuro. Nuestro futuro no puede estar construido sobre la traición a mi familia». Esas palabras fueron como una bofetada para Nora. Se quedó callada un momento, mirando a mi hijo como si fuera un extraño. «¿Sabes qué, Enrique?», le dijo finalmente. «No te reconozco. El hombre que yo me casé no era este lambiscón que le tiene miedo a su papá. El hombre con el que te casaste era un cobarde», respondió Enrique. «Estoy tratando de ser algo mejor». «¿Algo mejor? Eres un fracasado. Estás viviendo con tu papá como un niño de mamá, trabajando en la construcción como un peón, sin ambiciones, sin futuro. Estoy pagando mis deudas. Estoy tratando de recuperar la dignidad que perdí». «¿Dignidad? ¿De qué te sirve la dignidad si no tienes ni dónde caerte muerto?» Nora se dio vuelta y empezó a caminar hacia la calle, pero se regresó para decir una última cosa. «Cuando te canses de vivir como un mantenido de tu papá, ya sabes dónde encontrarme, pero no me busques muy tarde porque yo no voy a esperarte toda la vida».
Nora, le gritó Enrique, ¿a dónde vas? A buscar a un hombre de verdad, alguien que no se deje mangonear por su familia. Y se fue caminando por la calle Madero con esa furia que solo tienen las mujeres cuando sienten que están perdiendo el control sobre sus hombres. Enrique se quedó parado en el porche, viéndola alejarse, y yo pude ver en su cara que algo se estaba rompiendo por dentro. ¿Estás bien?, le pregunté. No sé, papá. Creo que sí, pero no sé. Enrique, esa mujer te está dando a elegir entre ella y hacer lo correcto. Lo sé. ¿Qué vas a elegir? Mi hijo se sentó en los escalones del porche y se puso la cabeza entre las manos. Papá, yo quería a Nora. O pensé que la quería. Pero estos días viviendo aquí contigo, trabajando, tratando de ser mejor persona, me he dado cuenta de que la mujer que yo quería no existe. La mujer que yo quería no me habría convencido de robarte tu casa. ¿Y entonces? Entonces creo que es mejor que se vaya. Si no puede entender por qué tengo que reparar el daño que hicimos, si no puede apoyarme mientras trato de recuperar tu confianza, entonces no es la mujer para mí. Esas palabras me llenaron de un orgullo que no había sentido por mi hijo en años. Finalmente estaba madurando. Finalmente estaba entendiendo qué significaba ser un hombre de verdad. Enrique, le dije, tomar esa decisión no fue fácil. No, papá, pero fue la correcta. 2 semanas después, Rodrigo me trajo unos papeles para firmar. Tío, Nora presentó demanda de divorcio. Dice que Enrique la abandonó. ¿Enrique la abandonó? Según ella, sí. Dice que él eligió vivir con usted en lugar de cumplir sus deberes de esposo. Me reí a pesar de todo. Rodrigo, después de todo lo que ha pasado, ¿tú crees que eso le va a causar problemas a Enrique? Para nada, tío. Después del escándalo del robo de la casa, cualquier juez va a simpatizar más con Enrique que con ella. Además, ella fue quien se fue, no él. El divorcio se resolvió rápido. Nora no pidió pensión alimenticia, no pidió nada. Solo quería librarse del fracasado de mi hijo lo más pronto posible. Firmó los papeles sin siquiera aparecer en el juzgado, y así se acabó ese capítulo de nuestras vidas. Enrique siguió trabajando en la construcción durante el día y por las tardes empezó a trabajar medio tiempo en una tortillería. 2 trabajos para poder pagarme más rápido y para ahorrar algo de dinero para su futuro. Lo veía llegar a las 9 de la noche, cansado hasta los huesos, pero siempre me daba mi dinero y siempre preguntaba si necesitaba algo. Los fines de semana reparábamos cosas de la casa juntos, arreglamos la tubería del baño, pintamos la fachada, podamos el jardín. Trabajando lado a lado, sin hablar mucho, pero sintiendo cómo poco a poco se iba reparando algo más que la casa. Se estaba reparando la relación entre nosotros. Una tarde, mientras componíamos la reja del frente, doña Carmen se acercó a platicar. Don Benito, ¿cómo va todo con Enrique? Va bien, doña Carmen, va mejorando. Se ve diferente, más serio, más responsable. Los golpes duros hacen a los hombres duros, le dije. ¿Y ya lo perdonó? Me quedé pensando en esa pregunta mientras ajustaba un tornillo de la reja. Doña Carmen, el perdón es como esa reja, no se arregla de un día para otro. Hay que apretar cada tornillo, limar cada parte oxidada, pintarla con cuidado. Pero cuando está bien hecha, dura muchos años. Eso está muy bonito, don Benito. Enrique escuchó la conversación pero no dijo nada. Solo siguió trabajando, pero pude ver una pequeña sonrisa en su cara. 4 meses después, mi hijo me entregó el último billete de 100 pesos. Listo, papá. 8,000 pesos completos. ¿Los contaste? 3 veces. Tomé el dinero y lo guardé en el cajón de mi cocina, donde había estado juntando cada pago. Enrique, cumpliste con tu palabra. Era lo mínimo que podía hacer. No era lo mínimo.
Era lo correcto. Hay una diferencia. Esa noche preparé una cena especial. Hice mole poblano, el plato favorito de Enrique desde que era niño, el mismo que Elena preparaba en los cumpleaños. Mi hijo se dio cuenta de inmediato. Papá, ¿es mole de verdad? Como el que hacía tu mamá. ¿Por qué? ¿Es mi cumpleaños y se me olvidó? Es el cumpleaños del hijo que recuperé. Cenamos ese mole en silencio, saboreando no solo la comida sino el momento. Era la primera cena especial que compartíamos desde antes de mi enfermedad, desde antes de la traición, desde antes de que todo se viniera abajo. Papá, me dijo mientras levantábamos los platos, ¿ya no me odias? Enrique, yo nunca te odié. Odié lo que hiciste, pero a ti nunca. ¿Me perdonas entonces? Te estoy perdonando. Cada día te perdono un poquito más. ¿Cuándo va a ser completo? Cuando tú te perdones a ti mismo. Una semana después, don Roberto del barrio me paró en la calle. Don Benito, ¿es cierto que cambió las cerraduras otra vez? Sí, don Roberto. Puse cerraduras nuevas. ¿Por qué? ¿No confía en Enrique? Confío en el hombre en el que se está convirtiendo, pero la confianza completa se gana con tiempo. ¿Le va a dar llaves? Ya le di una llave, pero la llave de repuesto me la quedo yo, por ahora. ¿Y si se porta bien? Si se porta bien, algún día tendrá todas las llaves, pero eso va a ser cuando yo decida, no cuando él lo pida. Don Roberto asintió con esa sabiduría que dan los años. Está bien hecho, don Benito. Los hijos necesitan aprender que el respeto no se hereda, se gana. Esa tarde le conté a Enrique sobre mi conversación con don Roberto. ¿En serio no me vas a dar la llave de repuesto?, me preguntó. No por ahora. ¿Por qué? Porque la llave de repuesto es para las emergencias, y yo necesito estar seguro de que tu concepto de emergencia es el mismo que el mío. Mi hijo se rió, pero entendió el mensaje. Papá, ¿cuánto tiempo más va a durar esto? ¿Qué cosa? Esta prueba, esta demostración de que merezco ser tu hijo. Hasta que los dos estemos seguros de que ya no es una prueba. Hasta que ser un buen hijo sea algo natural en ti, no algo que hagas porque te lo pedí. Ahora, 6 meses después de que todo empezó, veo a mi hijo levantarse todas las mañanas con ganas de trabajar, de construir algo mejor con sus manos y con su vida. Lo veo cuidarme cuando estoy cansado, preocuparse por mi salud, preguntarme sobre mi día. Lo veo convertirse en el hombre que siempre quise que fuera. ¿Ya lo perdoné completamente? Casi. ¿Ya confío en él como antes? Todavía no. Pero estamos en el camino correcto, y eso es lo que importa. Anoche, mientras cenábamos, me dijo algo que me llegó al corazón. Papá, gracias por no dejarme ir. Gracias por darme la oportunidad de ser mejor. Gracias por tomarla, le respondí. Porque al final, si me escuchas, de eso se trata la familia de verdad. No de la sangre que compartimos, sino de las decisiones que tomamos todos los días para cuidarnos, respetarnos y ganarnos el amor que nos tenemos. Mi hijo está aprendiendo eso día a día. Y yo estoy aprendiendo a confiar otra vez, día a día. Las llaves nuevas funcionan perfectamente. Y algún día, cuando esté seguro de que ya no las va a usar para lastimarme, le daré a Enrique la de repuesto. Pero ese día todavía no ha llegado, y está bien así, porque el respeto, como decía Elena, no se regala, se conquista. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón, después de un día tan agitado, aquí estamos, invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es?
¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán.
¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.